precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Oh, qué triste condición de mi mío corazón, lo salvó de perdición mi Jesús. Mi pecado perdonó, de la ruina me salvó, de la angustia me sacó mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Por el mundo al vagar, solitario sin hogar, ignoraba el amor de Jesús. Mas las lágrimas de ayer han pasado y hoy placer ya comienzo a tener en Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. De lo falso a la verdad, de lo impuro a santidad, ya me trajo la bondad de Jesús. Y ha hecho fuerte en la virtud de su gran salud, y nos doy de gratitud a Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Feliz sábado, hermanos. Amén. La lectura bíblica del día de hoy se encuentra en 2 Corintios 5:21. Digan amén cuando lo encuentren. Amén. A mí me encanta escuchar las paginitas de la Biblia, me encanta. Amén. Y la palabra de Dios dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, los que me puedan acompañar, estamos de rodillas para hablar con nuestro Dios. Amantísimo Padre que estás en los cielos, humildemente venimos ante tu presencia. Sin ti no somos nada, pero gracias porque viniste y moriste por nosotros y nos das esa oportunidad de una vida diferente, de una vida nueva. Señor, en estos momentos estamos aquí en tu casa de oración. Gracias porque pudimos llegar, los que pudimos llegar. También, Señor, los que están viéndonos en las redes sociales, tú conoces sus necesidades, tú conoces la razón por la cual en estos momentos están conectados. Quizás es la primera vez, o quizás uno de nosotros compartió con ellos, que sea para beneficio y para ayuda espiritual todo lo que nosotros compartimos con ellos en estos momentos. También, Señor, te pongo muy importante nuestra libreta de peticiones. Tú conoces lo que hay ahí, tú conoces las necesidades de cada uno de lo que está ahí escrito. Si alguno no ha escrito alguna petición, también, Señor, escúchalo. Dale la oportunidad de que tú lo escuches y él se dé cuenta de que estás con él. También te pido, Señor, por los diezmos que hemos recogido, que sean usados como tú quieres que sean usados. Y las personas que tuvieron la oportunidad de dar esos diezmos, también dale bendición con lo que ellos quedan en sus bolsillos. Que sea usado para honra y gloria tuya, porque tú nos pides así, que todo lo que hagamos, no importa lo que hagamos, sea para honra y gloria tuya.
En estos momentos saco una petición muy especial para la hermana Iris. Ella está necesitando y tiene fe de que tú estás con ella. Tiene fe de que estamos aquí orando por ella. Que todas estas oraciones y estos amenes sean para fortaleza de su corazón y de su espíritu. Sabemos que cuando estás con nosotros podemos pasar por esas pruebas porque tú nos estás sosteniéndonos. Gracias, Señor, porque te conocemos. Gracias porque tenemos esta oportunidad de tener esta tranquilidad y esta paz, que muchas veces pensamos que no. Pero danos la fortaleza, danos la fe y ayúdala, Señor, que ella pueda estar contigo en todo momento y no pierda esa fe y no pierda ese ánimo, Señor. Gracias por esta iglesia, gracias por estos hermanos, que nos ayudemos unos a otros todo el tiempo, que es lo más importante, estar unidos, porque en la unión está la fuerza. Te pido grandemente también por el pastor que va a dar tu palabra, que seas tú que hablas a través de él como hasta ahora, Señor. Gracias, Señor, porque tú le das la sabiduría para ayudarnos y guiarnos en tus caminos. Síguelo cuidando, síguelo ayudando y que nosotros también podamos ser un apoyo para él, que él pueda sentir que tiene un pueblo que tiene la oportunidad de estar apoyándolo en lo que estamos tratando de lograr. Que este mensaje llegue a todas partes. Gracias nuevamente, Señor, y ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones y feliz sábado para cada uno de ustedes. Gracias le damos al Señor que nos da un día más de vida. Gracias porque podemos estar de nuevo aquí juntos. Algunos hermanos quizás no pudieron llegar. Confiamos en Dios que todo esté bien. Otros, pues ya ustedes saben las circunstancias. Seguimos orando y vamos a seguir orando por la salud de nuestro hermano Carlos Galarza y también por su esposa Iris. Sigamos orando por ellos porque nos necesitan nuestras oraciones. Me da mucho gusto saludarles en esta mañana. Espero de que hayan tenido una semana de muchas bendiciones. También le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos están sintonizando a la distancia por nuestras 3 plataformas, El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, en Facebook y en Rumble. Recuerden, siempre les decimos de compartir estas plataformas para que este mensaje pueda seguir creciendo y pueda cumplir el mandato de Jesús de Mateo 24 y de Apocalipsis 14, que será llevado y predicado este evangelio del reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En esta hora me gustaría que estudiáramos juntos un tema muy interesante, muy importante. Creo que estos temas que debemos de estar escuchando en este tiempo del fin deberían ser temas que tienen que ver con nuestra preparación espiritual para algún día estar en el reino de los cielos. ¿Cómo puede un pecador llegar a ser santo? ¿Puedo yo como pecador o pecadora tal vez llegar a ser santo o santa? ¿Qué ustedes creen? ¿Sí o no? ¿Se puede o no? Bueno, ese es el poder del evangelio. Eso es lo que hace el evangelio en la persona que lo recibe. El evangelio no es solamente creer en cierto número de doctrinas, ¿verdad? Sino que es una experiencia diaria que hemos de vivir con nuestro Señor y Salvador Jesús obrando en nuestros corazones.
El versículo que se leyó es un versículo muy interesante. Posiblemente ustedes lo han leído anteriormente en sus respectivas Biblias. Hablando de Jesús, en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, el Padre por nosotros lo hizo pecado porque murió una muerte cruel, fue la víctima del sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario, tomó nuestro lugar porque nosotros éramos los que merecíamos morir, porque Jesús no pecó, fuimos nosotros los que pecamos, pero Dios por nosotros lo hizo pecado para que nosotros ahora fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, la justicia de Dios, como se ha estado estudiando en la lección de la escuela sabática, no es una teoría. La justificación por la fe no es una teoría, no es simplemente un pilar de nuestra denominación o de nuestra iglesia. Es una experiencia que debemos de vivir si queremos entrar un día al reino de los cielos. La justicia de Dios es prácticamente la vida o el carácter de Dios. Y es el carácter que cada uno de nosotros, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, debemos poseer para entrar un día por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén. Voy a leerles un pensamiento. Vamos a estar muy atentos. Espero de que ninguno de nosotros nos distraigamos. Aseguremos de que nuestros teléfonos estén apagados o en modo de avión, para que así no entre ningún mensaje de texto y nos distraigamos. Estemos concentrados porque esta palabra que vamos a abordar en el día de hoy es muy importante. Y es una palabra que nos va a ayudar a entender nuestra condición espiritual y cómo debemos nosotros prepararnos algún día para estar delante de la presencia de un Dios vivo sin ser consumidos o destruidos. Voy a leer un pensamiento del libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, la página 20, bajo el subtítulo Los representantes de Cristo. Es un capítulo muy interesante, le aconsejo que en su tiempo libre tome el tiempo para leerlo. Los representantes de Cristo. ¿Quiénes son los representantes de Cristo en esta tierra? Somos ustedes y este servidor quien les habla, cada uno de nuestros hermanos y hermanas que nos están viendo a través de esta programación el día de hoy. Nosotros hemos sido llamados a ser representantes de Cristo. Pablo dice que somos embajadores de Cristo ante el mundo. Donde quiera que nosotros vayamos, las personas tienen que ver, a las personas allá afuera que no son cristianos o cristianas, tienen que ver en nosotros que somos diferentes. Amén. Que somos diferentes al mundo, que no vestimos como viste el mundo, que no hablamos como habla el mundo, que no comemos como el mundo come, que no actuamos como el mundo actúa, que nos comportamos diferentes a como se comporta el mundo. O sea, la gente allá afuera, nuestros compañeros de trabajo, aún nuestros familiares tal vez que no conocen de las cosas de Dios, tienen que ver en nosotros algo diferente, algo que no acostumbran ver en el mundo. Dice esta declaración, repito la cita, si quieren anotarla pueden hacerlo. Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, página 20, una cita muy, pero muy importante. Dice, todos los que desean entrar en la ciudad de Dios, ¿quieres tú entrar un día a la ciudad de Dios o no quieres entrar? ¿Quieres tú entrar? Se oyeron solamente 2 o 3 amenes, pero bueno, yo espero que todos deseemos un día entrar por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén. Todos los que desean entrar en la ciudad de Dios deben poner de manifiesto al Salvador en todo trato que tengan durante esta vida terrenal. O sea, el Salvador, que es Cristo Jesús, debe manifestarse en nuestras vidas, en la vida de todos los que quieran entrar un día por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén. Así es como los mensajeros de Cristo serán sus testigos. Deben dar un testimonio claro y decidido contra toda mala costumbre y enseñar a los pecadores el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si nosotros queremos enseñarle a Cristo a las personas allá afuera, tenemos que haber experimentado en nuestra propia vida de que Cristo nos ha rescatado del pecado. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Muy importante.
Noten cómo sigue diciendo esta declaración. La regeneración. No se olvide esa palabra. Vamos a ver qué significa esa palabra regeneración. La regeneración es el único sendero que da acceso a la ciudad de Dios. ¿Cuál es el único camino que da acceso a la ciudad de Dios? La regeneración. Y usted dirá, ¿y eso qué es? Yo nunca había escuchado esa palabra. Explíqueme, por favor. Bueno, ya vamos a verlo. Repito la frase. La regeneración es el único sendero que da acceso a la ciudad de Dios. Este sendero es estrecho y la puerta por la que se debe pasar angosta. Esto nos viene a la mente, ¿qué texto de la Biblia? Mateo 7, 13 y 14, ¿verdad? Que habla de dos caminos, habla de dos puertas, la puerta angosta y la puerta ancha. El camino estrecho es el camino que nos lleva a la salvación. La puerta ancha y el camino ancho es el que nos va a llevar a la perdición eterna. Dice, repito, este sendero, que ahí va incluido la regeneración suya y mía, este sendero es el único que da acceso a la ciudad de Dios. Es estrecho, repito, y la puerta por la que se debe pasar es angosta. Sin embargo, por este camino debemos conducir a hombres, mujeres y niños, enseñándoles que para salvarse deben poseer un corazón y espíritu nuevos. Esto se nos viene a la mente Juan 3, 3 y 5, cuando Jesús le dijo a Nicodemo, si quieres entrar al reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Los antiguos rasgos de carácter hereditarios deben ser vencidos. ¿Qué deben ser vencidos, queridos hermanos y hermanas? Los antiguos rasgos de carácter, ¿qué? Hereditarios. ¿Los heredamos de quién? De nuestros progenitores, de nuestro padre o nuestra madre. Muchos se amparan en decir, yo soy así porque mi mamá era así. Yo soy así porque mi mamá tomaba pastillas para los nervios cuando yo estaba en el vientre de ella. O soy así porque soy del Caribe, porque soy cubano, soy dominicano, soy puertorriqueño, o porque soy de tal país de Latinoamérica. Por eso es que yo soy así. Por eso es que exploto de vez en cuando. Pero dice aquí este pensamiento que los antiguos rasgos de carácter hereditarios deben ser vencidos. Si queremos entrar un día por las puertas de la Santa Ciudad de Jerusalén. O sea, es una tarea bien difícil que tenemos que hacer. Podemos saber mucho de profecía bíblica. Podemos decir que Cristo viene en tal y tal fecha, inclusive hasta predicarlo. Podemos sabernos de memoria todas las profecías de Daniel y Apocalipsis. Pero si en nosotros todavía hay rasgos de carácter hereditario no vencidos, nos van a cerrar las puertas de la Santa Ciudad de Jerusalén, aunque sepamos mucha profecía bíblica. ¿Qué más sigue diciendo? Los deseos naturales del alma deben cambiar. ¿Los deseos qué? Naturales del alma. Los deseos que van en contra de los principios bíblicos. El Señor dice, ¿pero qué? Pero yo pienso. ¿Ustedes han oído esa expresión? ¿Quién dijo esa expresión? Nabucodonosor. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? Entonces a veces nosotros tomamos actitudes nabucodonosónicas. Esa expresión no aparece en ningún libro, esa me la inventé yo. Pero ¿de qué manera nosotros tomamos actitudes nabucodonosónicas? Dios dice, pero yo pienso. Dios dice que la estatua que yo vi en el sueño es de 4 metales. Oro, plata, bronce y hierro y barro cocido. Pero yo pienso que tiene que ser completamente de oro. Esa es una actitud nabucodonosónica. Dios dice, ¿pero qué? Yo pienso. Dios dice en su palabra que tengo que guardar el sábado, el 4º mandamiento de la ley de Dios, pero yo pienso que puedo hacer las cosas que no pude hacer durante la semana después de que yo salga de la iglesia. Es una actitud de Nabucodonosor. No es lo que yo piense. O sea, dice aquí, los deseos naturales del alma deben cambiar. Toda malicia, toda mentira, toda calumnia deben eliminarse, debe vivirse la vida nueva que nos hace semejantes a Cristo.
Y yo sé que usted me va a decir qué difícil es eso y para qué yo vine a esta iglesia, porque cuando yo iba a la otra no me decían estas cosas. Bueno, este es el evangelio, queridos hermanos. Esto fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Si tú quieres entrar al reino de los cielos, Nicodemo, aunque tú sepas mucha profecía bíblica, aunque seas miembro del Sanedrín judaico por 30, 40 años, aunque conozcas todas las leyes judaicas y las obedezcas al pie de la letra, tienes que nacer de nuevo si quieres entrar al reino de los cielos. ¿Y qué es nacer de nuevo, querida iglesia? Nacer de nuevo es una naturaleza completamente diferente a la que poseemos hoy. O sea, la naturaleza de Cristo en nosotros. ¿Qué palabra le dije que se acordaran? ¿Ya se les olvidó? Ah, bueno, tienen buena memoria. La regeneración es el único sendero que da acceso a la ciudad de Dios. ¿Cuántos senderos hay? Uno. El único sendero es la regeneración. Yo busqué la palabra regeneración en el diccionario. Porque cuando yo estoy leyendo algo, y yo asumo que usted hace lo mismo, cuando estamos leyendo algo y no entendemos el significado de ciertas palabras, acudimos ¿a dónde? Al diccionario. Para eso hay diccionarios. Y usted va a decir, yo es que yo no tengo un diccionario en la casa. Bueno, vaya diccionario de la Real Academia Española.com. Ya lo encontró. Fácil, gratis. La palabra regeneración viene del verbo regenerar. ¿Y qué significa la palabra regenerar? Tiene varios significados, yo encontré 4. Mire qué significa esa palabra tan corta y mire todo lo que significa. Regenerar significa volver a poner una cosa degenerada o gastada en buen estado. El hermano Neftalí sabe de mecánica y él sabe cuando una persona lleva un carro en unas malas condiciones y él como buen mecánico le deja ese carro de nuevo a esa persona, lo deja como nuevo. Eso es regenerar. ¿Qué más significa la palabra regenerar? Hacer que una persona abandone unos hábitos o una conducta reprochables. O sea, abandonar hábitos o conducta que tal vez no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es regenerar. ¿Qué más significa también la palabra regenerar? Dar nuevo ser a una cosa que degeneró. Restablecerla o mejorarla. Y número 4, renovar o mejorar moralmente. ¿Entendieron lo que significa entonces la palabra regenerar? Y entonces, ¿cuál es el único sendero que nos va a llevar a Canaán celestial? La regeneración. O sea, un cambio de vida, queridos hermanos y hermanas. Esto no se habla muy a menudo a veces en las iglesias. ¿Por qué? Porque las personas creen que por el hecho de llevar el nombre de adventista del séptimo día, les da derecho a entrar un día al reino de los cielos. Lo que nos va a dar el pasaporte, que nos va a dar la entrada un día al reino de los cielos, como se habló hoy en la lección de escuela sabática, es la justicia de Cristo. ¿Y qué es la justicia de Cristo? La vida de Cristo en nosotros. Así de simple, no es una teoría. La justicia de Cristo es la vida de Cristo en nosotros. Por eso Pablo en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. O sea, Pablo había dejado de ser Saulo de Tarso. Ya la gente cuando lo veía al principio de su ministerio, cuando él empezó a predicar el evangelio, la gente tenía miedo a acercarse a él. Pues dice, nosotros conocemos a este tipo. Este tipo era el que perseguía a la iglesia, los metía presos, los azotaba en las sinagogas, los entregaba a las autoridades judaicas, daba el visto bueno para que los mataran. No se acerquen a ese hombre es malo. Pero Pablo dijo, ya yo no soy Saulo de Tarso, yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Nuestra condición, ¿cuál es nuestra condición? El pecador perdido en el pecado, esa es tu condición y esa es mi condición. Perdido en el pecado. ¿Qué separa al hombre o a la mujer de Dios? ¿Qué es lo que separa al hombre o a la mujer de Dios? El pecado, ¿sí o no? Vamos a leerlo. ¿Trajeron sus Biblias? ¿Trajeron su libreta? Porque yo sé que ustedes traen sus cuadernos. Sus libretas, apunten. Vamos al libro de Isaías 59, Antiguo Testamento. Isaías 59, está antes de Jeremías. Isaías 59, y vamos a leer los versículos 1 y 2. Repito, la pregunta para que meditemos. ¿Qué separa al hombre o a la mujer de Dios? Isaías 59, 1. Dice, he aquí
que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. O sea, todavía hay esperanza de salvación para ti y para mí. Ni se ha grabado su oído para oír. Todavía si clamamos a Él, Dios puede escuchar nuestras plegarias y nuestras oraciones. Pero ¿qué dice el versículo 2? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Repito, Isaías 59, versículo 1 y 2. Entonces, ¿qué es lo que separa al hombre de Dios? El pecado, nuestras iniquidades, nuestras maldades. Todo lo que nosotros hagamos que esté en contra de los principios de la palabra de Dios. Eso va a traer, ¿qué cosa? Una separación. Eso fue lo que causó cuando entró el pecado en este mundo, cuando Adán y Eva pecaron. Entonces, ¿cómo ustedes y yo tenemos esta naturaleza que siempre está luchando para que nosotros hagamos el mal? Para que siempre desobedezcamos a Dios. Para que siempre violemos los principios de la ley moral de Dios. Esa es la naturaleza que nosotros poseemos. Esa es la naturaleza que necesita ser transformada. Vamos al libro de los Salmos. Un poquito antes de Isaías está el libro de los Salmos, Isaías 51. Noten las palabras de David en el Salmo 51, un hermoso salmo que yo asumo que ustedes lo han leído anteriormente, el Salmo del arrepentimiento de David, o sea, el rey David. Noten lo que él dijo en Salmo 51, versículo 5. Dijo: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Entonces, ¿cómo ustedes y yo hemos desarrollado una naturaleza pecaminosa? ¿Cómo, hermanos y hermanas? Basado en este texto. Heredamos esa naturaleza pecaminosa ¿de quién? De nuestros padres. ¿Por qué? Porque David dice, en pecado me concibió mi madre. Entonces, cuando nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿hacia dónde estamos siempre o vamos a estar siempre inclinados? ¿A hacer qué? El mal. ¿O a qué? O a cometer pecado. ¿Qué más agrega la palabra de Dios? Ahora vayamos al Nuevo Testamento. Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo. Noten lo que él escribió. Romanos está después de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 12. ¿Por qué nosotros tenemos esta naturaleza? Esta naturaleza que necesita ser transformada para nosotros algún día poder entrar por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén. Romanos 5:12, ¿qué dice el apóstol Pablo? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán, por supuesto. Y por el pecado la muerte, porque la paga del pecado es muerte, de acuerdo a Romanos 6:23. Así la muerte pasó ¿a cuántos? A todos los hombres y las mujeres también, por supuesto. Por cuanto todos pecaron. O sea, nosotros tenemos esta naturaleza pecaminosa. Una naturaleza que necesita ser transformada por el poder de Cristo en nosotros. Para poder, ¿qué? Vencer el pecado en nuestras vidas. Entonces ahora vamos a ver un cuadro bien fuerte en la palabra de Dios. Menos mal que está en la Biblia y que no lo estoy inventando yo. Un cuadro de la naturaleza pecaminosa tanto de hombres como mujeres actualmente en este mundo. El cuadro que vamos a ver hoy, o que vamos a leer a continuación, en Romanos capítulo 1, es prácticamente el cuadro que se está viviendo hoy en esta tierra. Por eso es que la palabra de Dios es maravillosa. Cuando nosotros leemos estos textos y vemos la condición moral actual de este mundo, nos damos cuenta de que la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra ante nuestros ojos. Leamos por favor juntos Romanos 1, versículos 26 al 32. Abran sus Biblias, querida iglesia,
para que así el Señor nos hable a través de su palabra. Repito, Romanos 1, versículo 26 al 32. Dice Romanos capítulo 1, versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Está hablando de las mujeres, primero, que cambiaron ¿qué cosa? El uso natural que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución. Retribución quiere decir pago. La retribución debida a su extravío. ¿Estamos viendo ese cuadro actual hoy en el mundo, sí o no? Hoy más que nunca, ¿verdad? Más que cualquier época de la historia de esta tierra, porque yo sé que ustedes me van a decir, no, pero eso existe desde los días hasta de Sodoma y Gomorra. Pero hoy, ¿qué está pasando con este cuadro que estamos viendo? Ya algo muy normal. Es algo ya prácticamente ya ha sido insertado en la sociedad moderna. Ya ha sido aprobado por leyes desde la Corte Suprema de Justicia y por legisladores de este país. Ya este tipo de vida que se está describiendo aquí en Romanos 1, 26 y 27 es algo muy normal. ¿Qué dice el versículo 28? Sigo leyendo Romanos 1. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, oigan bien, por eso es que está esta sociedad moderna en estas condiciones, porque han dejado a Dios fuera de esto. Si hubiesen incluido a Dios, los miembros de la Corte Suprema en la administración Obama, si hubiesen incluido a Dios y a su palabra, no hubiesen aprobado la ley que aprueba el matrimonio de parejas del mismo sexo. Y lo más irónico es que cuando usted ve la juramentación de un político por algún cargo público, bien sea un presidente, senador, gobernador, lo primero que hacen es poner la mano sobre la Biblia. Eso es irónico, hermanos y hermanas, porque nada de lo que está allí en la palabra de Dios ellos ponen en práctica. Lamentablemente. Si la Corte Suprema de Justicia, si esos jueces que aprobaron estas leyes a favor del matrimonio de parejas del mismo sexo en este país, vamos a hablar de Estados Unidos porque vivimos aquí en Norteamérica, esos jueces, antes de ellos ser juramentados como jueces, pusieron su mano derecha en la Biblia. Y el presidente es el que toma el juramento, o sea, el presidente de este país. O sea, todos ellos estaban diciendo con esa señal de que ellos estaban sometiendo, ¿qué cosa? Sometiéndose a los principios bíblicos. Pero eso no es así. El cuadro es completamente diferente. Volvamos a leer el versículo 28, disculpen. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente ¿qué? Reprobada. ¿Qué entiende usted por reprobado? No pasó la prueba. Cuando usted, el maestro, lo reprueba por un examen en la escuela, para hacer cosas que no convienen. Versículo 29, estando atestados de toda injusticia. Injusticia es pecado, de acuerdo a 1 Juan 5, 17. ¿Qué más? Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Versículo 30 de Romanos 1. Murmuradores, detractores. La palabra detractores quiere decir maldiciente, personas que siempre están maldiciendo. Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, o sea, no pueden aplacarse o ser contenidos, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? De muerte, no de vida. De muerte no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican.
Esto es un cuadro fuerte, queridos hermanos y hermanas. Está en la palabra de Dios. Yo me limito solamente a citar lo que dice la Escritura. Y este es el cuadro que se está viviendo ahora en esta sociedad moderna. Este es el mundo que nos ha tocado vivir. Por eso Jesús no se equivocó cuando dijo hace casi 2000 años atrás en el sermón profético del Monte de los Olivos, Mateo 24, Mateo 25, como en los días de Noé y como en los días de Sodoma y Gomorra, así será cuando yo vaya a venir por segunda vez a esta tierra. Y estamos viendo el cumplimiento profético de estas palabras. Esta es la condición del ser humano, del hombre o de la mujer que no tiene a Cristo en su vida. No podemos esperar algo mejor. Sin Cristo prácticamente nuestro corazón es por naturaleza, ¿qué cosa? Malo y perverso. Inclinado solamente a hacer ¿qué? El mal. Por eso hoy más que nunca ustedes y yo necesitamos un cambio de corazón, un cambio de vida. Si queremos algún día llegar al reino de los cielos, por supuesto. Si usted no quiere llegar al reino de los cielos, pues ya no se preocupe entonces. Siga viviendo la vida que usted quiere vivir. Pero si queremos un día entrar a la Canaán celestial, a la ciudad de Dios, necesitamos un cambio de corazón. Porque aquí vemos este cuadro de Romanos 1, 26 al 32. Este es el corazón, esta es la mente que tienen los hombres y las mujeres de este mundo actual que no tienen a Cristo en sus vidas. O sea, están descalificados automáticamente para entrar un día al reino de los cielos. El resultado del pecado, ¿qué es? ¿Cuál es la recompensa del pecado? Ustedes lo saben, no tenemos que leerlo. Romanos 6:23 dice, la paga o recompensa, que es lo mismo, del pecado es ¿qué? Muerte. Muerte física y muerte eterna. Así de fácil, así de simple. ¿Y qué más dice Santiago? Entonces la concupiscencia, dijo Santiago. ¿Qué significa la palabra concupiscencia? ¿Han escuchado esa expresión alguna vez? ¿Ah? La concupiscencia, si ustedes no saben qué significa, es apetito y deseo por los placeres carnales o sexuales. Eso es la concupiscencia. Apetito y deseo por los placeres carnales o sexuales. Dice, la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz, ¿qué cosa? La muerte. Primero viene ¿qué? La concupiscencia. O sea, el apetito o el deseo por lo sexual o lo carnal. Y entonces la concupiscencia concibe o da luz. ¿A qué cosa? El pecado. Y el pecado lo lleva a usted a ¿qué? A tomar cartas en el asunto. O a actuar. O a consumir ese pecado. Lo mismo que hizo David. Santiago 1:15. Voy a leer un pensamiento que se llama, un libro que ustedes tienen en sus hogares. Si usted no lo tiene, antes de irse esta mañana, hable con el hermano Gabriel y él le puede hacer un obsequio completamente gratis de este hermoso libro que se llama El Camino a Cristo. Le recomiendo que lea este libro este año que está muy pronto a comenzar. Haga de este año nuevo la lectura de este hermoso libro. Un libro muy corto, pequeño, pero está lleno de grandes verdades para nosotros como cristianos. El Camino a Cristo, aquí lo tenemos y lo regalamos completamente gratis. Noten lo que dice esta página 17 de este libro, el capítulo 2. Dice, el hombre, cuando Dios creó al hombre, o sea, Adán y Eva, hablando de ese cuadro en la Biblia, el hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. ¿Cómo fue dotado el hombre cuando fue creado? Facultades ¿qué? Nobles y un entendimiento bien equilibrado. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros, sus designios santos. Esa es la naturaleza que tú y yo necesitamos tener hoy. Pero, oigan bien, aquí viene el pero. Pero por la desobediencia, sus facultades se pervertieron y el egoísmo reemplazó el amor.
Su naturaleza quedó tan debilitada por la transgresión que ya no pudo, por su propia fuerza, resistir el poder del mal. Y es por eso que necesitamos hoy más que nunca a Cristo en nuestras vidas. Porque Satanás nos va a lanzar esos dardos encendidos, esas tentaciones que si nosotros no estamos aferrados de la mano de Cristo, vamos a ceder fácilmente a ellas. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza está pervertida ya por causa del pecado. Porque por casi 6,000 años de pecado, querida iglesia. Y cada día que avanza más en el tiempo de esta tierra, nuestra naturaleza se va debilitando más. Y hoy más que nunca necesitamos del poder de Jesús en nosotros. Dice esta cita que la naturaleza del hombre, por causa del pecado, quedó tan debilitada por la transgresión, repito, que ya no pudo por su propia fuerza resistir el poder del mal. ¿Y cuántos años han pasado después de que cayeron nuestros primeros padres? Díganme por favor. Casi 6,000 años. Si Adán no pudo ya resistir por su propia fuerza después de que pecó, su tendencia a seguir pecando, ¿qué será nosotros, querida iglesia, que hemos pasado por casi 6,000 años de pecado? Fue hecho cautivo por Satanás y hubiera permanecido así para siempre si Dios no hubiese intervenido de una manera especial, o sea, si no hubiese enviado a su Hijo Jesucristo a esta tierra. Nosotros ahora mismo no estuviéramos sentados en esta congregación escuchando este mensaje. El tentador quería desbaratar el propósito que Dios había tenido cuando creó al hombre. Por eso Satanás hizo que el hombre y la mujer cayeran, porque quería desbaratar completamente la obra de la creación y de la felicidad eterna del hombre. Así llenaría la tierra de sufrimiento y desolación, y luego señalaría todo ese mal como resultado de la obra de Dios al crear el hombre. ¿A quién le achaca a Satanás toda la desgracia y la miseria y el dolor, la enfermedad y la muerte que hay en este mundo? Y la degradación del ser humano, la naturaleza del ser humano. ¿A quién se la achaca? ¿A Dios? Por eso que tenemos que pensar en lo que estamos escuchando en esta hora. Pero fíjense, hermanos, cuando hay una enfermedad, tiene que haber ¿qué? Un remedio, ¿sí o no? Ese remedio no lo puede dar el doctor primario, por supuesto. Ese remedio no lo puede dar solo Cristo Jesús. Amén. El remedio, ya vimos la enfermedad, el pecado. Mire todo lo que ha traído este pecado. Mire ese cuadro de Romanos. Ese cuadro de Romanos es como que lo estuviéramos leyendo en un periódico hoy actualmente. Y fue escrito hace casi 2,000 años atrás. ¿Qué escribiría Pablo si estuviera vivo ahora y estuviera viendo la condición moral de este mundo? El remedio, la necesidad del pecador de un salvador. ¿Necesitas tú de un salvador hoy? Yo necesito de ese salvador cada día. Cuando el apóstol Pablo se dio cuenta de su condición de impotencia, ¿cuál fue el clamor de su corazón? ¿Qué dijo Pablo cuando se vio su condición moral? Vamos a leerlo en Romanos capítulo 7, acompáñenme por favor. Estábamos en Romanos, espero que no hayan cerrado sus Biblias. Romanos 7, versículo 24. Romanos 7, 24, un texto muy corto. ¿Y qué dijo Pablo en Romanos 7, 24? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él clamó a Dios y le dijo, Señor, yo soy un hombre miserable. ¿Quién me librará de esta condición moral, de este cuerpo de muerte? Esa fue la experiencia del apóstol Pablo, o sea, su condición de impotencia, y clamó al Señor. Ustedes saben que David también, cuando se dio cuenta de cuán profundo había caído y de cuánta magnitud había sido su pecado. ¿Sabe una cosa? Déjeme hacer un paréntesis. Porque cuando la gente se bautiza en la iglesia, los pastores tienen por costumbre decirle, y esto es muy importante que nosotros lo tengamos siempre presentes, no te preocupes, bautízate, arrepiéntete, y no te preocupes, borrón y cuenta nueva. ¿Ha escuchado usted esa expresión a veces?
borrón y cuenta nueva. Pero lo que no le dicen los pastores a los miembros es que cuando nosotros hemos cometido un pecado, el pecado trae consecuencias. ¿Sabían ustedes eso? ¿Dios perdonó a David, sí o no? ¿O no lo perdonó? Pero ¿cuáles fueron las consecuencias de su pecado? ¿Trajo consecuencias su pecado? ¿Sí o no? Ustedes pueden leer la historia de la familia de David, fue un desastre. El propio hijo se levantó en contra de su propio padre, Absalón quiso matar a su padre. David tuvo que huir de Jerusalén. Eso se lo dijo el profeta Natán a David. ¿Y qué más le dijo el profeta Natán? La espada nunca se apartará de tu casa. Hasta ahora estamos viendo las consecuencias de ese pecado de David, lo estamos viendo en esa guerra innecesaria que se está llevando a cabo allá en el Medio Oriente, entre palestinos y israelitas. La espada nunca se apartará de tu casa. Así se lo dijo el Señor a través del profeta Natán a David. Esa fue la consecuencia del pecado de David. Aunque fue perdonado, aunque nosotros seamos perdonados, vamos a enfrentar un día las consecuencias de nuestros pecados, queridos hermanos y hermanas. Eso no lo podemos evitar. Adán y Eva también enfrentaron las consecuencias de su pecado. Adán estará allá en el reino de los cielos. El conflicto de los siglos lo dice en el último capítulo. Los dos Adanes se reencontrarán. El padre de la raza humana y nuestro Salvador. Pero ¿qué perdieron ellos? Perdieron su hogar edénico. Fueron expulsados del Edén. David dijo estas palabras. Escuchen lo que él dijo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, le dijo David a Jehová. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Borra esas rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Y qué más le pidió David? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, versículo 1 y 2 y versículo 10. O sea, ¿por qué le pide David, entre todas las cosas que le pide David a Jehová en esa oración de arrepentimiento en el Salmo 51, le pide algo muy importante? Crea en mí un corazón que limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo no quiero volver a pecar. No quiero volver a cometer estos dos pecados tan terribles que cometí, Señor. Yo quiero ser una nueva criatura. Yo sé que tengo que enfrentar la consecuencia de mi pecado y lo merezco, porque yo conocía tus mandamientos y aún así violé ese pacto. Profané tu nombre, Señor. Pero por favor, dame un corazón nuevo, porque yo no quiero volver a cometer esos pecados nuevamente. Eso es lo que tú y yo necesitamos hoy. Un corazón nuevo, una naturaleza nueva. ¿Qué medios ha provisto Dios para nosotros obtener esa liberación? Vamos a leerlo en Romanos capítulo 7, versículo 25. Romanos capítulo 7, versículo 25. Mire qué hermoso versículo. Después de que Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo dijo, gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. Si no hubiera sido por Jesucristo, yo estuviera perdido eternamente. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Cuando muchas personas leen ese texto, se confunden, no nos confundamos nosotros tampoco, también. El apóstol Pablo no está queriendo enseñar a través de este texto de Romanos 7:25 que podemos servir a Dios y al pecado a la misma vez. Jesús dijo en Mateo 6:24 que ninguno puede servir ¿a qué? A dos señores, o sea, a Dios y al pecado, o a Dios y al mundo a la misma vez. Lo que Pablo quiso enseñar en Romanos 7:25 es que seguiremos poseyendo una naturaleza de pecado hasta la segunda venida de Cristo. Cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto moral se vista de inmortalidad, de acuerdo a 1 Corintios 15:23.
O sea, una naturaleza corruptible, eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo, pero esa naturaleza necesita ser ¿qué? Transformada. Necesitamos pasar por la experiencia del nuevo nacimiento. ¿Cuál era la palabra que habíamos leído? Regeneración. Necesita ser regenerada. Vamos a tener una naturaleza corruptible. ¿Por qué? Porque si Cristo no ha venido antes, nosotros algún día vamos a ser llamados a ir ¿a dónde? Al descanso. Porque por causa del pecado es la muerte. Pero cuando Cristo venga, esta naturaleza corruptible se convertirá en una naturaleza incorruptible. Ahora, después de que Cristo nos ha rescatado de la esclavitud del pecado, con nuestra mente, aunque no la nuestra, sino la mente de Cristo en nosotros, de acuerdo a 1 Corintios 2:16, podemos obedecer la ley de Dios. Por eso necesitamos la naturaleza de Cristo para poder obedecer la ley moral de Dios. ¿Qué dice Romanos 8, versículo del 1 al 3? Leamos juntos, por favor. Romanos 8, 1 al 3 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. O sea, no están practicando las obras de la carne. Versículo 2, estoy leyendo Romanos 8. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, la vida de Cristo nos libera del pecado y de la esclavitud del pecado. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea, porque yo era débil humanamente hablando, sin Cristo yo soy débil humanamente hablando. ¿Qué dice? Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Hermano, estos textos los leemos, a veces se nos hace difícil de entender, pero lo pongo en palabras sencillas. Nosotros sin Cristo no podemos vencer. Nosotros sin Cristo no podemos obedecer la ley moral de Dios. Tenemos que dejar que Cristo more en nuestros corazones. Por eso yo siempre cuando en los estudios que tengo los viernes, siempre termino con Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. ¿Por qué? Porque Cristo quiere entrar a nuestras vidas. Si nosotros dejamos que Cristo entre a nuestras vidas y dejar que Cristo tome control de nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestra forma de actuar, el Señor Jesús va a hacer una obra maravillosa en nosotros. Pero tenemos que dejarlo entrar para que Él haga ese cambio. Por eso Pablo en Romanos 1:16 dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. O sea, Él me salvó del pecado y de la esclavitud del pecado. Hay otro pensamiento que quiero compartir con ustedes, muy hermoso, que se llama, un libro que se llama El Ministerio de Curación. Quizá ustedes lo tienen en sus hogares. La página 100, bajo el subtítulo La obra de los discípulos. Dice, la proclamación del Evangelio a todo el mundo es la obra que Dios ha encomendado a los que llevan su nombre. El Evangelio no es solamente doctrina, es una experiencia. Pablo pudo predicar el Evangelio, por eso decía que el Evangelio es poder, porque él con su propio testimonio pudo decirle al mundo lo que Cristo había hecho en su vida. Y este es el testimonio que tú y yo tenemos que dar allá afuera. Repito, el Evangelio es el único antídoto para el pecado y la miseria de la tierra. El dar a conocer a toda la humanidad el mensaje de la gracia de Dios es la primera tarea de los que conocen su poder curativo. Hablamos mucho de profecía, hablamos mucho de los eventos finales que van a venir, pero hablamos poco del Evangelio. Hablamos poco de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y eso es lo que la gente necesita escuchar allá afuera. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le llevamos un mensaje de lo que ha hecho el Evangelio en nosotros, esas personas tienen esperanza. Amén. ¿Por qué? Porque un drogadicto, un alcohólico, un homosexual o una lesbiana o una persona que está sumida en la degradación y en el pecado, cree que no tiene esperanza. Cree que para ellos no hay solución ni salvación. El alcohólico se tiene que internar en un lugar de alcohólicos anónimos para poder vencer el vicio del alcohol.
pero no saben que hay un Salvador que se llama Cristo Jesús, que tiene el poder para liberarlo de la esclavitud del pecado, del alcohol, de las drogas o de cualquier pecado degradante. Por eso nosotros tenemos que ir a esas personas y decirles que Cristo ha hecho un cambio en nuestras vidas y que si Cristo ha hecho ese cambio en mi vida, lo puede hacer también en la vida de ellos. Ese es el poder del Evangelio, queridos hermanos y hermanas. No es solamente hablarles de profecía y de los eventos que vienen dentro del año que viene o cuando sea el nuevo presidente de este país en el 2024. La gente necesita escuchar del Evangelio. El Evangelio de Apocalipsis 14, el Evangelio eterno. Para que el Evangelio tenga efecto en otros, debemos demostrar primero lo que el Evangelio ha hecho en nuestras propias vidas. ¿Estamos de acuerdo? Voy a leer otro pensamiento. El camino a Cristo, página 18. El mismo capítulo, capítulo 2. Es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo del pecado en el que estamos sumidos. Por nosotros mismos no podemos escapar. Por eso es que esas personas allá afuera no tienen esperanza. Muchos de ellos terminan quitándose la vida. ¿Sabían ustedes? Cuando nosotros que conocemos este maravilloso evangelio podríamos haberles ayudado y pudiéramos haberle dicho, hay esperanza porque yo también fui rescatado del hoyo de la degradación y del pecado. Dice, nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. Por naturaleza es malo. La educación, oigan bien, la universidad, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero no tienen poder para salvarnos. No importa que tengamos varios títulos o varios doctorados en nuestra casa. Nada de eso tiene poder para salvarnos de la esclavitud del pecado. Pueden producir una corrección externa de la conducta. Podemos ser personas muy educadas, académicamente hablando, pero no pueden cambiar el corazón. No pueden purificar la fuente de la vida. Debe haber un poder que obre desde el interior, una vida nueva de lo alto, antes que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Ese poder tiene que obrar de adentro. Pero lo que no pueden hacer los colegios, ni las universidades, ni los colegios de teología, solo lo puede hacer Cristo Jesús. Amén. Ese poder es ¿quién? Es Cristo. Únicamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraer esta a Dios a la santidad. Por eso es que hoy más que nunca necesitamos de Cristo Jesús en nuestras vidas. Hábleme de otra cosa, no me hable de Cristo, que ya eso lo conozco, yo llevo 30 años en la iglesia. Hábleme de la ley dominical, ¿cuándo viene? Hemos sido transformados por el poder del Evangelio, queridos hermanos y hermanas. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, tengan la bondad de acompañarme, hablando de la justicia imputada. ¿Qué es la justicia imputada? Lo que se le imputa a alguien, lo que se le da a alguien. O sea, la justicia de Cristo, la vida de Cristo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. ¿Qué dice? Pablo hablando del Evangelio dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué cosa? Sabiduría, justificación, o sea, declararlo a uno justo, santificación y ¿qué más? Y redención. 4 cosas. Cristo lo ha hecho todo por nosotros, querida iglesia. Nos ha justificado, o sea, nos ha declarado justos. Nos ha santificado y nos ha redimido del pecado. Esa es la justicia imputada de Cristo Jesús. ¿Y cuál es la justicia impartida? Bueno, la justicia impartida es la experiencia suya y mía de lo que ha hecho Cristo Jesús en nosotros cuando lo llevamos a la práctica. Cuando usted va al colegio y se gradúa, por así decirlo, de dentista, como está estudiando nuestra querida hermana Sabrina. Cuando ella se gradúa de dentista, ella tiene que llevar a la práctica lo que ella aprendió por 4, 5, 6 años cuando estudió en la universidad. ¿Estamos de acuerdo, hermana Sabrina?
Entonces la justicia imputada de Cristo es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nos ha rescatado del pecado. Nos da su vida, nos da su justicia. Ahora, cuando nosotros recibimos la vida de Cristo, tenemos que llevarlo a la práctica allá afuera. Es la justicia impartida. Impartirle a otros el regalo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. ¿No es eso maravilloso? Vayamos a Romanos capítulo 6, por favor. Ya estamos terminando. 2 textos más y terminamos. Romanos 6. Y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 4. Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿cómo vamos a seguir perseverando en el pecado cuando ya hemos recibido la justicia de Cristo, que es la vida de Cristo en nosotros? No podemos continuar en el pecado. Dice el versículo 2, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y dice el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Cuando una persona es bautizada es porque esa persona quiere morir al pecado, quiere morir al mundo y quiere vivir a su vida antigua de pecado y quiere comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. Eso es lo que representa el bautismo. La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Cuando una persona es sepultada es porque está muerta, ¿sí o no? A nadie sepultan vivo. Bueno, ha habido casos, pero normalmente a nadie sepultan vivo. Para que una persona sea sepultada tiene que estar muerta. Nosotros tenemos que morir al pecado si queremos vivir una vida nueva en Cristo Jesús. No podemos pretender decir que somos hijos de Dios o que somos cristianos cuando todavía seguimos viviendo una vida en pecado. Solo a través de la experiencia del nuevo nacimiento podemos alcanzar esta experiencia en nuestras vidas. Primera de Pedro capítulo 1, un poquito más adelante de Romanos, casi al final de nuestras Biblias, se encuentra la primera y segunda epístola del apóstol Pedro. Y créame que el escritor de estas dos epístolas no fue una persona muy buena gente que digamos. Tenía muchos defectos de carácter. El apóstol Pedro fue el que negó a Jesús, que lo conocía 3 veces. Fue el que le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, a Malco. Y yo creo que él no le quiso cortar la oreja, le quiso cortar fue la cabeza. O sea, tenía un carácter supremamente fuerte, un hombre explosivo, un hombre que hablaba antes de pensar, un hombre con muchos defectos de carácter. Amaba mucho a Jesús, pero tenía muchos defectos que corregir y ser transformado por la gracia y el poder del Evangelio. Pero mire las palabras de este apóstol en 1 Pedro 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo bendigo, que según su grande misericordia, porque tuvo misericordia de mí, me soportó 3 años y medio, nos hizo renacer para una ¿qué? Esperanza viva. ¿Nos hizo qué cosa? Renacer. Volver a nacer, ¿estamos de acuerdo? Por la resurrección de Jesucristo, ¿de dónde? De los muertos. Cristo resucitó, tú y yo podemos resucitar nuevamente, espiritualmente hablando, por supuesto. El mismo apóstol Pedro añade algo más importante allí en 2 de Pedro ahora, capítulo 1. Mire lo que él escribió, 2 de Pedro. ¿Por qué Pedro escribió estas palabras? ¿Por qué él bendecía a su Padre Celestial? Porque él había experimentado el cambio de corazón que tú y yo necesitamos experimentar hoy. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 4? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Les pregunto a ustedes, querida iglesia, ¿hay promesas en este libro, sí o no? Este libro está lleno de promesas.
Esas promesas son para que nosotros nos apropiemos de ellas. Dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser ¿qué? Partícipe de ¿cuál naturaleza? De la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, ¿de qué está hablando el apóstol Pedro ahí en este texto? De 2 de Pedro 1:4. Está hablando de poseer esa naturaleza divina. O sea, la naturaleza de Dios, la naturaleza de Cristo. Y para nosotros algún día poseer esa naturaleza, ¿qué tenemos que hacer? Huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, huir del pecado. ¿Se acuerdan de José? Ahí en Egipto. Cuando la mujer de Potifar lo acosaba constantemente. Eso era un acoso sexual. Hasta que un día lo cogió por la ropa y dijo, yo quiero acostarme contigo. ¿Y qué hizo ese muchacho? Se echó a correr, huyó, porque él sabía que él iba a pecar si se hubiese dejado seducir por esta mujer. Para nosotros poder alcanzar un día la naturaleza divina, tenemos que huir ¿de qué cosa? De la corrupción de este mundo, del pecado, si es que queremos lograr esa experiencia en nuestras vidas. Voy a terminar con un pensamiento final. Un hermoso libro que ustedes tienen en sus hogares, que se llama El deseado de todas las gentes. El capítulo 21 se llama Betesda y el Sanedrín. Un hermoso capítulo que se lo recomiendo. ¿Se recuerdan el paralítico de Betesda? ¿Cuántos años llevaba este hombre paralítico? ¿Recuerdan? A ver si tienen buena memoria. A ver, ¿cuántos? 30 y 30, 30 y 30. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 38 años. Llevaba postrado en una camilla. Jesús llegó allí. Se le llama Betesda porque el estanque donde él estaba, cerca donde él estaba postrado, se llamaba el estanque de Betesda. Y Jesús vio que ese estanque estaba lleno de personas enfermas, pero vio el caso más crítico del paralítico de Betesda. Y Jesús se le acercó y le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué usted hubiese dicho después de estar 38 años postrado en una cama? Entonces la sierva del Señor, hablando de este cuadro de Juan capítulo 5, léanse ese capítulo en su tiempo libre, escuchen lo que ella escribió, con esto termino. Por la fe podemos recibir curación espiritual. ¿Tenemos pecado en nuestras vidas? ¿Tenemos el cáncer del pecado en nuestros corazones? Por la fe en Cristo podemos recibir curación espiritual. El pecado nos separó de la vida de Dios. Nuestra alma está paralizada. Por eso es que no podemos vencer, porque necesitamos de la ayuda de Cristo. Estamos paralizados. Por nosotros mismos somos incapaces de vivir una vida santa como aquel lisiado, o sea, el paralítico de Betesda, lo era de caminar. O sea, por tu propia fuerza y por mi propia fuerza no podemos vivir una vida santa. Necesitamos la ayuda de nuestro Señor y Salvador. Son muchos los que comprenden su impotencia y anhelan esa vida espiritual que los pondría en armonía con Dios. Luchan en vano para obtenerla. En su desesperación claman, miserable hombre de mí, lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Entonces, ¿cómo termina la declaración? ¿Cuál es el remedio? Alcen la mirada estas almas que luchan presa de la desesperación. El Salvador se inclina hacia el alma adquirida por su sangre, diciendo con inefable ternura y compasión, ¿quieres ser sano? ¿Hay algún pecado que nos tiene todavía cautivos? ¿Que nos tiene atados? ¿Hay algún pecado acariciado en nuestros corazones? El Salvador se inclina y te dice a ti y a mí hoy, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sana? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser salva? Amén. Él os invita a levantarnos llenos de salud y paz. No esperéis hasta sentir que sois sanos. Creed en su palabra y se cumplirá. Poned vuestra voluntad de parte de Cristo. Quered servirle y al obrar de acuerdo con su palabra recibiréis fuerza. Cualquiera sea la mala práctica, oigan bien, cualquier mala práctica que estemos llevando a cabo en nuestras vidas,
cualquier mala práctica, la pasión dominante que haya llegado a esclavizar vuestra alma y vuestro cuerpo, por haber cedido largo tiempo a ella, Cristo puede y anhela libraros. Gloria al Señor. Cristo nos puede dar la victoria hoy mismo si así lo deseamos. Él impartirá vida al alma que está muerta en delitos y pecados, de acuerdo a Efesios 2:1. Librará al cautivo que está sujeto por la debilidad, la desgracia y las cadenas del pecado. Alabado sea el Señor. Tenemos un Salvador maravilloso que se llama Cristo Jesús. Hoy por hoy, al salir de este lugar, podemos llegar a ser nuevas criaturas si así lo queremos. Amén. Podemos llegar a ser santos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si estamos dispuestos a entregar nuestras vidas a Cristo Jesús. ¿Quieres dejar entrar a Jesús en tu vida, querido hermano y hermana que me escuchas en esta hora? Amén. ¿Hay algún pecado tal vez, alguna mala práctica, una práctica que está en contra de los principios de la palabra de Dios y quieres ser liberado o liberada? Díceselo a Jesús hoy, en esta hora. Clama a Él y Él te responderá. Vamos a ponernos en pie, por favor, si son tan amables. Y vamos a cantar con gozo en nuestros corazones. Le voy a pedir a las hermanas que pasen. Y vamos a cantar el himno número 290. Un himno maravilloso. Himno número 290. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús. Himno 290. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres seguir a tu Rey, Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y sé salvo, podrás en su amor. Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que vertió. Hay poder en Jesús, queridos hermanos y hermanas. Cuando oremos, entreguémosle a Jesús hoy en esta hora todos nuestros malos rasgos de carácter, nuestros pecados, nuestras inclinaciones al mal, porque Cristo tiene el poder para liberarnos. Si tenemos fe en Él y estamos dispuestos a entregar completamente nuestra vida a Él. Lo más importante para que ese milagro se logre en nuestras vidas es someternos, someter todos nuestros pecados, nuestros defectos de carácter, nuestras inclinaciones a Cristo Jesús. Si queremos ver ese milagro que se obre en nuestras vidas. Aquellos que puedan ir de rodillas, vamos a ir de rodillas, por favor. Padre Celestial, en esta hora damos gracias por el gran sacrificio
de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús por su redención. Porque Cristo murió para darnos un corazón nuevo, para darnos un espíritu nuevo. Ese milagro de la nueva naturaleza solo lo podemos obtener si estamos dispuestos a renunciar a nuestra vida de pecado y a someter nuestra vida, nuestros defectos de carácter, todo lo que nosotros estemos haciendo que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Si no lo sometemos hoy, nunca podremos lograr la paz que nosotros necesitamos tener en nuestros corazones. Amén. En esta hora, Padre Santo, le damos gracias por su misericordia, porque usted ha esperado mucho por nosotros. Solamente Cristo Jesús puede obrar un cambio en nuestras vidas. Ayúdanos a experimentar el Evangelio en nosotros. El Evangelio no es doctrina solamente. No es un folleto con 20 lecciones. El Evangelio es lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Es el cambio que ha hecho en nuestras vidas. Es la liberación que ha producido en nuestras vidas, que nos ha rescatado del pecado, de la degradación, de la inmundicia, y nos ha dado un corazón nuevo en Cristo Jesús. Una mente nueva. Queremos llevar este Evangelio del reino a otras personas que no lo conocen. Para poder nosotros predicar el Evangelio allá afuera, tenemos que experimentarlo en nuestras vidas primeramente, porque no podemos dar lo que no tenemos. Quiero pedir una bendición por cada uno de los hermanos y hermanas aquí presentes, jóvenes, niños, por cada hogar aquí representado. Por los hermanos que no pudieron venir en esta hora, usted conoce las razones, Padre Celestial. Oramos para que el Espíritu de Dios nunca se aparte de nosotros. Como decía David, pon en mí un corazón limpio y recto dentro de mí. O sea, renuévame completamente. Crea en mí, Señor. Crea en nosotros una mente nueva para que podamos servirte en espíritu y en verdad. Una vez más oramos por nuestra hermana, querida hermana Iris Polanco. Sabemos, Padre, por la situación que ella está pasando en esta hora. Una situación bastante bien difícil, bien triste, Padre, al ver la condición de su esposo prácticamente, Señor, impotente. Oramos por ella en esta hora. Oramos para que usted le dé fuerza, Señor, a soportar lo que venga. Cualquiera sea su voluntad, Padre, en favor de nuestro querido hermano Carlos. Oramos para que usted le dé la fuerza a la hermana Iris para soportar las pruebas que se avecinan. Amén. Dale fuerza para que ella no vaya a colapsar, Señor. Amén. Para que ella se mantenga fuerte y que ella pueda depositar toda su confianza y su voluntad en los brazos amorosos de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Oramos nuevamente por la salud de nuestro querido hermano Carlos. Sabemos, Padre, que usted tiene el poder en sus manos y usted tiene el poder para sanar. Amén. Si es su voluntad, Padre, sabemos que usted puede levantarlo de esa condición. En sus manos lo ponemos, tenga misericordia de él, Señor. Amén. Gracias por escucharnos. Permita que este mensaje de hoy lo podamos haber entendido. Podamos entender lo que significa, Señor, el deseo de Jesús para nosotros, crear en nosotros un corazón nuevo, una naturaleza nueva, una mente nueva, para algún día nosotros poder entrar por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén. Bendiga a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que estuvieron en sintonía con nosotros en este día, en sus hogares, en sus vidas. Bendígalos a ellos también, Padre, conforme a su misericordia. Y permita que este mensaje pueda llegar a lo ancho y lo largo de este planeta Tierra. Gracias por escucharnos, Señor. Pedimos una bendición por los alimentos que hemos de compartir a continuación. Lo pedimos y le damos las gracias por sus misericordias y también provéaselo a aquellos que no lo tienen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.